Estamos de vuelta en edición nocturna y estamos conversando con representantes del Ayuntamiento, del Intran y de DGCET sobre los problemas del tránsito y los fines que persigue un plan de movilidad urbana que ha sido implementada por esas tres instituciones a partir de finales del mes de junio. General, el tema del control de las rutas, que por años ha estado en manos de los sindicatos y de las federaciones del transporte, ¿a quién pertenece ahora? ¿Quién tendrá el control real de esas rutas? Bueno, en cuanto a lo que establece la ley 6317, asignar la ruta o autorizarla es una potestad de Intran, pero nosotros como organismo, vamos a decir el brazo ejecutor para hacer cumplir las disposiciones que establece Intran en base a la misma ley, nosotros somos los responsables de mantener el control en base a lo que establece Intran. Nosotros como autoridad, una dirección que depende de la Dirección General de la Policía, que por su esencia tiene prácticamente el control de lo que es el orden público, nosotros somos los responsables de mantener el orden en base a lo que establece la dirección de Intran en cuanto a las rutas. Sucede a menudo que el caos y los problemas y los malos hábitos que un país va adquiriendo con el tiempo y que evidentemente tienen una influencia muy nociva sobre la vida de los ciudadanos, normalmente no se resuelve con persuasión y que con la persuasión, es decir, una campaña de educación, debería ir acompañado de algún tipo de represión. Y cuando digo represión, no es la represión que normalmente adoptan las tiranías y la dictadura, sino el tipo de imponer multas, imponer sanciones a los violadores de la ley. ¿Qué contempla este plan con relación a eso? En todo este proceso, don Miguel, intervienen varios factores. Con todo lo del Intran hay que hacer un poco de historia, porque el Intran al final es una institución conformada por un grupo de instituciones y con un mandato muy específico. Nosotros encontramos unos registros que llegaron de la antigua MET, de lo que eran estas rutas, también habían unos registros en la antigua OTTT, también de todo lo que eran estos contratos de operación. Hasta el momento, todas nuestras rutas se encuentran copadas, por decirlo de alguna manera, todos tienen una licencia de operación. Pero ¿qué encontramos? Una cantidad de rutas o de personas que dan el servicio de transporte sin ninguna autorización. Es decir, rutas fantasmas. En algún momento, cuando se creó la OPRET, pues ese decreto prohibía la creación de nuevas rutas. Pero ¿qué pasó? El decreto lo prohibía, pero la ciudad seguía creciendo y seguía generándose una necesidad, una demanda de transporte y muchas personas comenzaron a dar este transporte. Entonces, hoy en día tú tienes un grupo autorizado, que son esos formales, y otro grupo que nunca ha sido autorizado a dar el servicio. En este momento nosotros tenemos levantado a nivel nacional todas las rutas urbanas que existen, no únicamente en el Gran Santo Domingo, sino en Santiago, en Puerto Plata, en todas las ciudades. Es increíble saber que realmente en muchas de nuestras provincias no existen rutas urbanas. Quienes dan el servicio de transporte urbano son motoconchistas. Entonces es una realidad que tú te encuentras cuando tú supones que no, que en todos los lugares pues pudiera haber rutas urbanas. Entonces en base a esto nosotros pasamos información permanentemente a la DGCET y a la Policía Nacional con relación a quiénes son los autorizados. Ahora nos vamos a comenzar un proceso que tiene que ver con la rotulación. La rotulación no se había hecho. ¿Por qué no se había hecho? Porque teníamos que levantar, conocer lo que había. De la base de datos de AMET vino una parte, de la OTTT otra parte, pero había mucha parte que no estaba registrada. Entonces tuvimos que hacer ese registro para comenzar a poder rotular, pero la rotulación es específicamente para que DGCET, Policía Nacional y cualquier otro cuerpo de seguridad pueda identificar quiénes están autorizados o no a circular. Si esa rotulación va a ser exterior en los vehículos. Exterior en los vehículos. Anteriormente se hacía. Y dentro no va a haber una identificación visible para la persona que usa el transporte cuando se trata de taxis o servicios públicos. Se exige, y la ley así lo plantea, una tablilla donde está la foto del conductor y los datos de ese conductor, para que todo ciudadano que aborde ese vehículo, cualquiera que sea,
sepa quién es que está ahí y pueda comparar y confirmar. Tiene que ver mucho con unos temas de seguridad y toda esta base de datos nosotros la estaremos pasando a todas las alcaldías del país donde le corresponda, porque también están los motoconchistas, que la ley establece los chalecos donde ellos están identificados, incluso relacionado al motor que están conduciendo. Y todo esto es básicamente para que las alcaldías tengan el control de quiénes son sus autorizados y puedan hasta de una manera visual pues saber quién pudiera estarle abriendo una parada o no, pero también para que los organismos de seguridad, como DGCET, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, puedan conocer quiénes son realmente los que Cuando están en la usted zona. mencionó lo de las rutas que van a ser aplicadas, ¿no? Los estudios, mencionó la Winston Churchill, mencionó Núñez de Cáceres, Núñez de Cáceres, Charles de Gaulle, y creo que mencionó la Tiradentes, ¿no? Bueno, hay 9 corredores priorizados. Lo que Pero pasa es que casi la todo eso Tiradentes- son rutas norte-sur. ¿Por qué ese comenzar por ahí norte-sur y no comenzar por la...? Sí, hay 9 corredores priorizados. El plan priorizó 9 corredores y dentro de esos corredores está la 27 de febrero, la Independencia, la 30 de mayo, la John F. Kennedy, la que las mencioné, o sea, es mucho más amplio. Lo que pasa es que los operadores que más han avanzado en su proceso son justamente los de esos corredores. Entonces, aquellos que han avanzado, bueno, pues con eso vamos a trabajar primero, porque es un tema de que se tiene que entender que tienes que estar listo. La ley le dice al Intran, tú no trabajas con sindicatos, trabajas con compañías. Entonces, todos aquellos que se han apurado en este proceso, pues serán los primeros en estar listos. Pero el plan prioriza 9 corredores, donde están esos este-oeste, que son nuestros corredores principales, como son John F. Kennedy, 27 de febrero, Independencia y 30 de ¿Cuáles mayo. son los puntos más críticos de la ciudad en cuanto al tránsito? Mucha gente dice que es la intersección de la 27 de febrero con Churchill y con Abraham Lincoln. ¿Estoy en lo cierto o la información no es correcta? Yo diría que los puntos más Eso depende críticos de la van de hora. acuerdo a la zona donde usted se mueva. Claro. Todo el mundo así, toda la ciudad es crítica, Exacto. todo es crítico. O sea, dependiendo de la zona donde usted se mueva, cuál sea su ruta hacia su casa o hacia su lugar de trabajo, pues entonces ahí usted se encuentra con las vías que para usted son las más conflictivas. Pero debe haber algunas en particular que producen más entamponamiento del tránsito que otras, ¿no? Sin lugar a dudas. La hora también es decisiva en ese tipo, pero aquí no hay hora de mucho tránsito, todas las horas son de mucho tránsito, ¿no? Sí, los corredores principales establecidos a través de los conteos son John F. Kennedy y 27 de febrero. Todas las vías que intercepten estos dos corredores serán las vías siempre que tendrán los mayores conflictos, pero es un tema que tiene que ver mucho con lo que hablábamos, el transporte público de pasajeros. O sea, nosotros tenemos una zona de la 27 de febrero, en esa zona de la Duarte con París y el Puente Duarte, donde nosotros tenemos 38 sindicatos haciendo el mismo recorrido. Cada uno de estos sindicatos tiene cerca de 200 vehículos de transporte público. Entonces, imagínese toda esta cantidad de vehículos tratando de dar transporte público a una demanda que no existe, entonces lo que usted tiene es un gran conflicto. Y es una vía muy antigua, que cuando en la ciudad de Santo Domingo había muy pocos vehículos, ¿no? Exactamente. Ese Entonces, es otro problema. por eso es que el PEMUS observa, una prioridad es eficientizar el sistema de transporte público de pasajeros, pero también dentro de todos estos estudios que se hacen nos arroja, Intran, no vas a poder resolver este gran conflicto que tienes si no cambias la forma de moverse en la ciudad. Y por eso el plan, dentro de sus prioridades, también establece que tenemos que cambiar la forma de movernos dentro de la ciudad. Y lo que ha ocurrido en Naco va de acuerdo a eso que establece como una medida que debemos priorizar. Aquellos que, como decía Becker, tienen que prepararse para hacer la maleta para el gran viaje, quisiera ver, antes de irse ese gran viaje, ver resuelto el problema del tránsito de la ciudad, porque si no se resuelve a tiempo, se tendrán que pedirse más pronto de lo que realmente están señalados para ir al gran viaje, ¿no? ¿En qué tiempo creen ustedes que podríamos tener un tránsito más o menos ordenado en la ciudad de Santo Domingo? Y déjeme decirle, yo soy de lo que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa dentro de la ley y dentro de la moral para apoyar cualquier esfuerzo que se haga para mejorar el problema del tránsito, porque yo creo que eso es vital para la ciudad de Santo Domingo. Yo no quisiera comprometerme a No, las no, otras pero en largo plazo. instituciones,
Pero Pero vamos tiene a- que haber una proyección, ¿no? Sí, claro. Y tenemos que irnos a la ley 6317. Los países como Colombia y España, que han logrado ese cambio, después de tener una situación terrible, por ejemplo, como tenía España, que tenía 9.000 muertos anuales por el tema del tránsito, seguridad vial, no había respeto a la normativa, En España eliminaron las isletas, Entonces, todas esas medidas a España le tomó 10 años implementarlas. Colombia está en su año 12 y establecen que al décimo año fue que ellos pudieron decir, bueno, mira, logramos que esta ciudad realmente y que la ciudadanía cambiara su cultura de cómo hacer las cosas en algún momento a cómo hacerlas ahora. Muy brevemente, antes de hacer la última pausa, ¿podría mejorarse el tránsito y la circulación del tránsito si cambiar la fisonomía de la ciudad? Es decir, aquí ya no hay fuentes en la ciudad de Santo Domingo, no hay rotondas en la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué más cosas se pueden hacer para facilitar el ordenamiento del tránsito? Muy brevemente, porque tenemos que hacer una pausa. Mire, don Miguel, el ordenamiento del tránsito conlleva un conjunto de cosas. Primero, la educación ciudadana, quizás es el factor más crítico. Si tuviéramos ciudadanos que fueran respetuosos de la ley y del conjunto de disposiciones, tuviéramos una reducción de la conflictividad importante, así como de los accidentes de tránsito. Pero hay temas estructurales a nivel de infraestructura que son necesarios hacer dependiendo del desarrollo del plan. Es decir, establecer nuevos patrones de circulación, establecer nuevas alternativas de transporte, mejorar la infraestructura existente, establecer el tema, por ejemplo, de la implementación de un plan como el que estamos trabajando, de un plan de seguridad ciclista para cambiar la forma del ciudadano moverse. Son todos elementos que conllevan un proceso importante de adaptación y también de adaptación de la propia infraestructura. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.